Las tradiciones familiares tienen una manera de revelar quiénes somos realmente los unos a los otros. Para mí, no fue durante las reuniones festivas ni las celebraciones de cumpleaños, fue una cálida noche de julio la que expuso todo lo que había pasado años tratando de ignorar. Iba manejando hacia la casa de mis padres después de mi tercer año de universidad, observando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos anaranjados y rosados. Mis manos apretaron más fuerte el volante mientras entraba en la entrada, preparándome para lo que se había convertido en una actuación demasiado familiar. Los abrazos exageradamente entusiastas de mamá que de alguna manera se sentían vacíos. Las incómodas palmadas en la espalda de papá. Las interminables preguntas sobre mis estudios cuyas respuestas olvidarían para mañana. Renata, mi amor, gritó mamá desde el porche antes de que pudiera siquiera apagar el motor. Llegas justo a tiempo para la cena, y adivina quién viene. No necesitaba adivinar. Mariana, mi hermana mayor, y su esposo Gabriel habían hecho costumbre pasarse por ahí cada vez que yo estaba en casa. Era como si necesitaran recordarle a todos su vida perfecta, su historia de éxito que mis padres nunca se cansaban de escuchar. 2 horas después, estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor, la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. Mamá había sacado su mantel para ocasiones especiales, el que tenía el delicado ribete de encaje que solo veía a la luz del día cuando Mariana visitaba. El aire estaba impregnado con el aroma de la mejor cocina de mamá y el perfume caro de Mariana. Entonces, anunció Mariana, dejando su tenedor con ese toque teatral que había perfeccionado a lo largo de los años. Gabriel y yo hemos estado pensando que deberíamos ir todos a Hawái para Navidad. Mamá literalmente aplaudió, sus anillos de boda captando la luz. Oh, eso sería maravilloso. El rostro entero de papá se iluminó de esa manera que solo lo hacía por Mariana. ¡Qué idea tan fantástica, mi amor! Entonces Mariana se volvió hacia mí con esa sonrisa, ya sabes cuál, el tipo que parece dulce pero corta como un cuchillo. Renata, ¿crees que puedas pagarlo, o debería tu hermana mayor ayudarte? El comedor de repente se sintió más pequeño, más caluroso. Sentí que mis mejillas ardían pero mantuve mi voz firme, años de práctica ayudándome a mantener la compostura. Puedo manejar mis propios gastos, gracias. ¿Estás segura? La ceja perfectamente delineada de Mariana se arqueó. Porque estamos hablando de unos $3,000 por persona para vuelos y hotel. Casi me ahogo con el agua. $3,000. El número me golpeó como un golpe físico. Eso era más que todos mis ahorros combinados de mis trabajos de salario mínimo. Pero no había manera, absolutamente ninguna manera, de que fuera a aceptar la caridad de Mariana. Me las arreglaré, repetí, agarrando mi tenedor con más fuerza. Mariana me descartó con un encogimiento de hombros casual, volviéndose hacia nuestros padres. Bueno, de todos modos, el restaurante está teniendo un éxito increíble. Acabamos de contratar a un nuevo chef de Italia. ¿Pueden creerlo? Auténtica cocina italiana aquí en nuestro pueblo. Eres tan emprendedora, querida, suspiró mamá embelesada, sus ojos brillando con ese tipo de orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. Renata, agregó, como si no estuviera ya ahogándome en sus comparaciones, realmente deberías tomar notas de tu hermana sobre el sentido de los negocios. Sí, Renata, intervino Mariana, su voz goteando falsa dulzura. Tal vez podrías trabajar para mí algún día. Sentada en esa mesa del comedor, viendo a mis padres deshacerse en halagos sobre los planes de Hawái de Mariana, me sentí como si tuviera 10 años otra vez. Nada había cambiado. Los mismos asentimientos ansiosos de mamá. La misma sonrisa orgullosa en el rostro de papá. La misma sensación de ser invisible. Mariana seguía siendo su niña dorada, tal como había sido desde que éramos pequeñas. 5 años entre nosotras bien podrían haber sido 50 por toda la diferencia que hacía en cómo nos veían nuestros padres. Lo gracioso es que nunca fueron deliberadamente crueles. Nunca me menospreciaron directamente ni dijeron cosas hirientes de manera abierta. Solo, se olvidaban de que estaba allí a veces. Como si fuera un personaje secundario en el show de Mariana. Se acordarían de preguntar por mis calificaciones o si necesitaba algo, pero sus ojos siempre volvían a Mariana, esperando su siguiente logro para celebrar. Gracias a Dios por el abuelo Alberto. Vivía en esa gran casa antigua con el porche envolvente y el columpio chirriante.
El abuelo Alberto era el único que parecía tener suficiente amor para las dos. Un empresario exitoso él mismo, había prometido desde el principio pagar la universidad para ambas. Pero era más que eso, su casa se convirtió en mi santuario, mi escape de sentirme como una sombra en mi propia casa. Teníamos nuestra propia pequeña rutina que se sentía más real que cualquier cosa en mi casa real. Nos acomodábamos en su sillón de cuero gastado, un bote de helado de menta con chispas de chocolate entre nosotros, y veíamos películas antiguas en su televisor antiguo. El cuero estaba agrietado en algunos lugares, pero de alguna manera eso lo hacía más perfecto. ¿Sabes qué es lo grandioso de Casablanca, Renata?, me decía, pausando la película, sus ojos brillando con ese tipo especial de sabiduría que solo los abuelos parecen tener. No se trata del héroe obvio. Se trata del silencioso que hace lo correcto cuando nadie está mirando. Otros días, pedíamos una pizza de pepperoni y me contaba historias sobre su propia infancia mientras jugábamos ajedrez. Las piezas eran viejas, algunas ligeramente desportilladas, pero cada una guardaba recuerdos de incontables juegos y conversaciones. También me enseñó a pescar, llevándome los fines de semana al lago detrás de su casa. Todavía puedo oler la niebla temprana de la mañana elevándose sobre el agua, sentir el suave balanceo de su pequeño bote de pesca. Lo de la pesca, decía mientras me ayudaba a poner el cebo en el anzuelo, sus manos firmes y pacientes, es que los mejores peces no son siempre los que hacen el mayor chapoteo. A veces son los silenciosos que nadan en lo profundo los que resultan ser los más especiales. Me sentaba allí en su bote de pesca, viendo la luz del sol brillar sobre el agua, sintiendo que tal vez, solo tal vez, no necesitaba ser la favorita para ser amada. El abuelo tenía una manera de hacerme sentir vista sin hacer un gran espectáculo de ello. ¿Quieres ver Vacaciones en Roma otra vez?, preguntaba después de un largo día de pesca. Compré esas galletas de chocolate que te gustan. Esos momentos no eran grandiosos ni llamativos como los logros de Mariana. Eran tranquilos, simples y reales. Mientras mis padres cruzaban el estado para llevarle dinero extra a Mariana, yo estaba aprendiendo a jugar póker con el abuelo usando MIMS como fichas. 5 años pasaron así, en un borrón de cenas familiares celebrando los logros de Mariana. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo en una firma prestigiosa y comenzó a salir con Gabriel, a quien mis padres inmediatamente declararon perfecto para ella. Mientras tanto, yo me preparaba para mi propio viaje universitario. El día que me fui, el abuelo me abrazó más fuerte que nunca. Su abrazo se sentía diferente de alguna manera, más urgente, más final. El aroma de su vieja chaqueta de cuero y los caramelos de menta que siempre llevaba me envolvió como un escudo. Te quiero mucho, Renata, me susurró al oído. Nunca lo olvides. Me reí, tratando de aligerar el momento repentinamente pesado. Abuelo, te estás comportando como si nunca nos fuéramos a ver de nuevo. Volveré para el Día de Acción de Gracias. Él solo sonrió esa sonrisa suave suya y me dio una palmadita en la mejilla, su mano áspera y cálida contra mi piel. Solo recuerda lo que te dije, pequeña. 2 meses después de comenzar mi primer año, mamá llamó. Estaba sentada en la cama de mi dormitorio, trabajando en un ensayo, cuando mi teléfono se iluminó con su número. En el momento en que escuché su voz quebrada, el mundo dejó de girar. El abuelo había muerto mientras dormía. El funeral fue en un día fresco de otoño. Después del servicio, nos reunimos en la oficina del abogado del abuelo para la lectura del testamento. Mariana se sentó correctamente en su vestido negro de diseñador mientras yo me retorcía en el mío del departamento de ofertas que había comprado a última hora. Para mi hija Gloria, leyó el abogado, su voz firme y profesional, le dejo la suma de $50,000. Mamá asintió, apretando la mano de papá. Para mi nieta Mariana, le dejo la suma de $300,000. El rostro de Mariana se iluminó. Inmediatamente se volvió hacia Gabriel, que había estado revoloteando a su lado durante todo el funeral. Amor, ahora podemos tener esa boda de ensueño y aún nos quedará suficiente para comenzar nuestro restaurante. Y para mi nieta Renata, continuó el abogado, le dejo mi casa en la calle Maple, incluyendo todo su contenido y la propiedad circundante. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Mariana estallara en carcajadas. Dios mío, Renata se quedó con la casa vieja. Eso es hilarante. Se limpió las lágrimas de risa de los ojos. No te preocupes, hermanita, tal vez puedas venderla y comprarte algo bonito.
aunque dudo que alguien quiera ese lugar viejo y chirriante. Mariana, la regañó mamá sin mucha convicción, pero ya estaba sonriendo ante los planes de su hija mayor. Tendremos la boda en primavera, anunció Mariana, apoderándose completamente del momento solemne. Gabriel y yo ya tenemos el plan de negocios perfecto para un restaurante italiano auténtico. ¿Esto es exactamente el capital que necesitábamos? Fiel a su palabra, Mariana se lanzó a la planificación de la boda. Fue exactamente lo que podrías esperar: palomas blancas, esculturas de hielo, un pastel de 5 pisos y lo que parecía ser la mitad del pueblo en asistencia. Me paré junto a ella en un vestido de dama de honor que ella había elegido, viéndola casarse con Gabriel en lo que mamá seguía llamando el evento social de la temporada. El vestido estaba demasiado apretado alrededor de mis costillas, pero no era eso lo que hacía difícil respirar. Antes de que el bronceado de la luna de miel se hubiera desvanecido, Mariana y Gabriel abrieron su restaurante. Lo llamaron Divino, divino en sus palabras. El periódico local hizo un reportaje sobre ellos, alabando a los jóvenes emprendedores por traer auténtica cocina italiana a nuestro pequeño pueblo. Mamá y papá enmarcaron el artículo y lo colgaron en su sala de estar, justo donde debería haber estado mi carta de aceptación universitaria. Mientras tanto, yo trataba de averiguar qué hacer con mi herencia. Los impuestos sobre la propiedad no eran insignificantes, y mantener esa casa grande y antigua no sería barato. Después de hacer los cálculos un fin de semana, pensé que había encontrado una solución. En la siguiente cena familiar, con el corazón golpeando contra mis costillas, decidí mencionarlo. He estado pensando sobre la casa, dije, tratando de sonar confiada mientras empujaba mis ejotes alrededor del plato. Ya que estoy en la universidad la mayor parte del año, podría rentarla. ¿Eso ayudaría a cubrir los impuestos y el mantenimiento? El silencio que siguió me hizo levantar la mirada. Mamá y Mariana estaban intercambiando una de sus miradas, el tipo que siempre había significado problemas para mí mientras crecía. El esposo de Mariana, Gabriel, de repente se mostró muy interesado en su puré de papas. «Oh cariño», dijo mamá en ese tono condescendiente que reservaba para cuando pensaba que estaba siendo particularmente obtusa. ¿Por qué querrías rentar a extraños cuando tu hermana y Gabriel necesitan un lugar para vivir? Parpadeé. ¿Qué? Mariana dejó su copa de vino con un delicado tintineo. Bueno, tiene todo el sentido, ¿no? Gabriel y yo podríamos usar el espacio extra, especialmente ahora que estamos dirigiendo el restaurante. Sonrió esa sonrisa que siempre precedía a algo que iba a doler. Y obviamente no vas a cobrar renta a tu propia hermana. Es decir, eso sería ridículo, ¿verdad? Por supuesto que lo sería, acordó mamá inmediatamente. Y así sin más, volvieron a su conversación anterior sobre la nueva lista de vinos del restaurante. Me quedé sentada allí, con el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca, mientras la realidad de lo que acababa de sucederse un día. Papá asentía, Mariana gesticulaba animadamente sobre algún vino caro que había importado, y Gabriel finalmente levantó la vista de sus papas para unirse. Podía protestar, por supuesto. Podía señalar que era mi casa, mi herencia, mi decisión. Podía recordarles que Mariana y Gabriel acababan de recibir una suma enorme del testamento del abuelo mientras yo obtuve, bueno, aparentemente nada ahora. Pero sabía que no haría ninguna diferencia. Me mirarían con esa mezcla de decepción y molestia que siempre hacían cuando no seguía sus planes. Mamá suspiraría y me recordaría sobre la lealtad familiar. Mariana haría indirectas sutiles sobre mi egoísmo durante semanas. Papá me daría esa mirada, la que decía que estaba haciendo las cosas difíciles sin ninguna buena razón. Así que hice lo que siempre había hecho. Me tragué mis protestas junto con mis ejotes ahora fríos y me quedé callada. El siguiente fin de semana, Mariana y Gabriel se mudaron a mi casa. Me envió fotos de cómo estaban, actualizando, el lugar. El viejo sillón de cuero del abuelo, donde habíamos compartido tantas noches de helado y películas, reemplazado por alguna monstruosidad moderna. Sus amadas fotos de pesca quitadas para hacer espacio para reseñas enmarcadas de su restaurante. Mientras estudiaba para los exámenes parciales en mi pequeña habitación del dormitorio, mi hermana y su esposo vivían sin pagar renta en mi casa. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, tenía que pedir permiso para visitar lo que legalmente era mi propia propiedad. La ironía era lo suficientemente amarga como para ahogarse con ella. Pero algo cambió esa noche de verano después de la cena donde anunciaron el viaje a Hawái.
Tal vez fue ver a Mariana sorber su vino caro en la casa del abuelo, o tal vez fue recordar sus palabras sobre los silenciosos que nadan en lo profundo. Me lancé al trabajo con renovada determinación. Entre los turnos de la mañana en la cafetería del campus y las horas de la tarde en la biblioteca de estudio, apenas tenía tiempo para respirar. Pero cada vez que sentía ganas de rendirme, pensaba en Hawái y me empujaba a tomar un turno extra. Cuando Mariana llamó a finales de noviembre, tenía el dinero listo, $3,000, casi cada centavo que había ganado durante los últimos meses. Envíalo hoy, me instruyó. Necesito finalizar las reservaciones. Transferí el dinero inmediatamente, mis manos temblando de emoción mientras hacía clic en enviar en la aplicación bancaria. Ese fin de semana, me di el gusto de comprar un traje de baño nuevo, nada lujoso, solo uno azul de una pieza en oferta. Mi amiga Lisa me prestó su buena maleta, la que tenía ruedas que realmente funcionaban. Por primera vez en años, sentí que finalmente era parte de algo, finalmente incluida en la narrativa familiar. El 23 de diciembre llegó fresco y frío. Me presenté en la casa de mis padres con mi maleta prestada y mi nuevo traje de baño, prácticamente vibrando de emoción. Pero algo se sentía mal desde el momento en que entré. Mamá apenas me miró a los ojos cuando me abrazó, y papá seguía aclarándose la garganta de la manera que lo hacía cuando estaba incómodo. Entonces llegaron Mariana y Gabriel. En el momento en que entraron, supe que algo andaba mal. Mariana tenía esa expresión en su rostro, la misma que había usado cuando me dijo que viviría en mi casa sin pagar renta. Mamá y Mariana intercambiaron miradas que hicieron que mi estómago se retorciera en nudos. Nos sentamos a cenar, y durante unos minutos, solo se escuchaba el sonido de los tenedores contra los platos. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Entonces Mariana dejó su copa de vino y se aclaró la garganta, el sonido haciendo eco en la habitación repentinamente silenciosa. Necesitamos discutir algo, anunció, su voz llevando esa nota familiar de arrepentimiento ensayado. El restaurante, bueno, hemos atravesado un momento difícil. Los números no son lo que proyectamos. Mamá se estiró y apretó su mano en señal de apoyo. Ya sabía lo que venía, pero me quedé allí congelada, incapaz de detener lo que estaba a punto de suceder. Hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles, continuó Mariana, su voz goteando falso arrepentimiento. Hemos tenido que recortar algunos gastos, incluyendo nuestra contribución al presupuesto del viaje a Hawái. Mi tenedor se congeló a medio camino hacia mi boca mientras ella continuaba, gesticulando entre ella, Gabriel y nuestros padres. Todos lo hemos discutido, y pensamos que la mejor solución es que Renata se quede fuera de este viaje. La habitación comenzó a dar vueltas. Pero ya pagué mi parte, logré decir, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Sí, bueno, Mariana sonrió esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, ese dinero ayudará a cubrir el resto de nuestros gastos. No podríamos posiblemente cancelar para todos, y Gabriel y yo ni siquiera tuvimos una luna de miel apropiada porque fuimos directamente al negocio del restaurante. Miré a mamá y papá, esperando que dijeran algo, que objetaran esta locura. Pero solo se quedaron ahí sentados, mamá todavía dando palmaditas a la mano de Mariana, papá estudiando su plato como si contuviera los secretos del universo. Las luces del árbol de Navidad en la esquina parpadeaban silenciosamente, proyectando sombras que parecían burlarse de mi ingenuidad. Pagué mi parte, dije de nuevo, mi voz temblando. $3,000. Eran todos mis ahorros. Renata, espetó mamá, su tono lo suficientemente afilado como para hacerme estremecer. La familia ayuda a la familia. Mariana y Gabriel están pasando por un momento difícil con el restaurante. Lo mínimo que puedes hacer es ser comprensiva. Comprensiva, susurré, la palabra sabiendo a cenizas en mi boca. Sí, comprensiva. Mamá se volvió hacia Mariana, descartándome completamente. Ahora, sobre los arreglos del hotel. Me levanté tan abruptamente que mi silla raspó contra el suelo. Nadie ni siquiera levantó la vista. Subí las escaleras hacia mi antigua habitación, los sonidos de su alegre conversación flotando detrás de mí. Continuaron charlando y riendo como si no acabaran de robar mi dinero y aplastar mis sueños. Acostada en mi cama de la infancia esa noche, mirando las estrellas brillantes que el abuelo me había ayudado a pegar en el techo años atrás, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, interpreté mi papel perfectamente.
Me paré en el porche delantero, sonriendo y saludando mientras cargaban su equipaje en 2 taxis que esperaban. «No te olvides de regar las plantas de mamá», gritó Mariana, ajustándose sus lentes de sol de diseñador. «Y revisa el correo todos los días», agregó mamá. «No se preocupen por nada», les aseguré, todavía sonriendo. Mariana se asomó por la ventana del taxi. «Te enviaré muchas fotos, ya sabes, para que no te sientas excluida». Se rió como si acabara de hacer el chiste más gracioso. Seguí saludando hasta que ambos taxis desaparecieron en la esquina. En el momento en que se fueron, algo dentro de mí cambió, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Caminé directamente hacia mi auto y conduje hasta la casa del abuelo. Mi casa. Las pertenencias de Gabriel y Mariana estaban por todas partes. Su ropa llenaba los armarios donde alguna vez colgaron los trajes del abuelo. Su arte pretencioso cubría las paredes donde solían estar sus fotos de pesca. Su foto de boda estaba sobre la chimenea donde el abuelo guardaba nuestro juego de ajedrez, el que tenía el alfil ligeramente desportillado que siempre lo hacía sonreír. De pie en ese espacio que guardaba tantos recuerdos preciosos, sentí la presencia del abuelo más fuerte que nunca. Casi podía escuchar su voz. A veces son los silenciosos que nadan en lo profundo los que resultan ser los más especiales. Empecé en la habitación principal, sacando maletas y cajas metódicamente. Ropa de diseñador, zapatos caros, los trajes hechos a medida de Gabriel, todo fue a parar a cajas y bolsas. Encontré sus documentos importantes en el antiguo estudio del abuelo y los empaqué también. Cada artículo que movía se sentía como reclamar un pedazo de mí misma. La compañía de mudanzas me cobró el triple de su tarifa habitual por el servicio de Nochebuena. El cerrajero que vino después también cobró una prima por ser día festivo. Pero viendo cómo cambiaba cada cerradura de mi casa, sentí algo que no había sentido en años: poder. No del tipo cruel que Mariana ejercía, sino algo más estable, más genuino. Conduje de vuelta al campus, llegando justo cuando mis amigos estaban comenzando su celebración de Navidad Huérfana, nuestro apodo para la fiesta navideña que organizábamos para estudiantes que no podían o no querían ir a casa. «Renata», exclamó Lisa cuando entré. «Pensé que ya estarías en Hawái». «Cambio de planes», dije, aceptando la taza de chocolate caliente que me ofreció. «Pero ¿sabes qué? Creo que estoy exactamente donde necesito estar». Durante una semana, mi teléfono no dejó de sonar con las actualizaciones de Mariana desde Hawái. Cada notificación se sentía como una puñalada deliberada en las costillas. «Viviendo nuestra mejor vida», decía el pie de foto bajo una imagen de Mariana y Gabriel bebiendo cócteles en la playa. Haciendo recuerdos con las personas que más importan, acompañaba una foto de una cena al atardecer. Mi feed de Instagram se convirtió en un escaparate de sus perfectas vacaciones hawaianas, Mariana descansando junto a piscinas infinitas, mamá y papá sonriendo en luaus, Gabriel intentando surfear. Cada foto estaba cuidadosamente filtrada y subtitulada con nauseabundos lugares comunes sobre el tiempo en familia y los descansos tan necesarios del negocio. Lo peor fue su publicación sobre saber cuándo dar un paso atrás del trabajo y disfrutar la vida. Esa venía con una foto de todos ellos sosteniendo copas de champán en una fiesta de Año Nuevo. Pagada con mis ahorros. Entonces, temprano en el día de Año Nuevo, mi teléfono explotó. «Renata, ¿por qué están todas las cosas de Mariana en nuestra sala?» «Mamá. Llámame inmediatamente». «Papá. ¿Qué demonios hiciste con nuestras cosas?» «Mariana. Las cerraduras no funcionan». «¿Las cambiaste?» «Gabriel». Vi los mensajes llegar, mi teléfono zumbando como un avispón furioso. «Esto es completamente inaceptable. Llámanos ahora». «Mamá. Si no traes las llaves nuevas ahora mismo, te vas a arrepentir». «Mariana». «Renata Valencia, contesta tu teléfono en este instante». «Papá». Los mensajes seguían llegando, cada vez más enojados. Palabras como malagradecida, egoísta y rencorosa llenaban mi pantalla. Los mensajes de Mariana se volvieron particularmente coloridos, salpicados de acusaciones sobre traicionar a la familia y arruinar sus vidas. «¿Cómo te atreves a echar a tu propia hermana a la calle después de todo lo que hemos hecho por ti?» «Mamá. Solo estás celosa porque pudimos ir a Hawái y tú no». «Mariana. Esto es lo más egoísta que has hecho jamás». «Papá.
Mi teléfono mostraba 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes para media mañana. Leí cada uno, dejando que sus palabras me resbalaran sin respuesta. Con cada mensaje enojado, me sentía más ligera, más libre. Podían enfurecerse y amenazar todo lo que quisieran, ya no era esa niña sumisa. Puse mi teléfono en silencio y fui a desayunar con mis amigos, dejando sus mensajes sin leer y sus llamadas sin contestar. Por primera vez en mi vida, no me sentí obligada a explicarme o justificarme ante ellos. Para la noche, mi teléfono mostraba más de 200 llamadas perdidas. El constante zumbido se había convertido en ruido blanco, pero cuando el nombre de mamá apareció en mi pantalla por la llamada 201, algo dentro de mí dijo que era hora. Contesté. ¿Cómo te atreves? La voz de mamá explotó a través del altavoz antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Tienes alguna idea de lo que le has hecho pasar a tu hermana? Este comportamiento es completamente inaceptable. La voz de papá se unió desde otra extensión. Me senté con las piernas cruzadas en la cama de mi dormitorio, sorprendentemente tranquila. El viejo miedo, la necesidad de complacerlos, había sido reemplazado por algo más fuerte, algo que se sentía como la tranquila fortaleza del abuelo. ¿Es como tomar mis $3,000 e ir a Hawái sin mí fue aceptable? Mi voz salió firme, clara. Eso fue diferente, balbuceó mamá. El restaurante. No. La corté, y la simple palabra se sintió como romper cadenas. Déjenme hablar por una vez en mi vida. Solo déjenme hablar. Sorprendentemente, se quedaron en silencio. Tomaron mi dinero que gané trabajando turnos dobles. Dejaron que Mariana y Gabriel vivieran en mi casa sin pagar renta mientras dirigían su restaurante. Siempre me han tratado como si no fuera nada comparada con Mariana. Siempre. Eso no es, comenzó papá. ¿Recuerdan mi graduación de preparatoria? Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Se fueron temprano porque Mariana llamó sobre una entrevista de trabajo. ¿Mi carta de aceptación universitaria? Apenas la miraron porque Mariana acababa de empezar a salir con Gabriel. Cada logro, cada hito en mi vida ha sido opacado por el último lo que sea de Mariana. El silencio al otro lado de la línea se extendió, pesado con verdades no dichas. Y luego Hawái, tomé un respiro profundo, sintiendo la presencia del abuelo como una mano cálida en mi hombro. No solo tomaron mi dinero. Se rieron de ello. Mariana me envió fotos burlándose. ¿Tienen alguna idea de cómo se sintió eso? ¿Saber que mi propia familia podía ser tan cruel? Finalmente, mamá habló, su voz más suave pero aún a la defensiva. Renata, tienes que entender. Mariana y Gabriel están realmente luchando con el restaurante. Necesitan ayuda. Y yo necesitaba padres que se preocuparan por mí tanto como se preocupaban por Mariana. Mi voz se quebró, pero seguí adelante. Necesitaba una hermana que no me tratara como un tapete. Necesitaba una familia que me viera como algo más que el plan de respaldo de Mariana. Pero ¿dónde van a vivir? La voz de mamá se quebró, y por primera vez, escuché miedo real allí. Pueden vivir con ustedes, justo como lo están haciendo ahora. O pueden rentar un apartamento como adultos normales. Me sentía más fuerte con cada palabra. Mi casa ya no es su red de seguridad. Y a partir del próximo mes, la voy a rentar a inquilinos que realmente paguen. No puedes, comenzó mamá. Puedo, y lo haré. Ya he hablado con una compañía de administración de propiedades. El contrato de arrendamiento se está redactando. Colgué antes de que pudieran responder. 30 minutos después, mi teléfono se iluminó con mensajes de Mariana. Cada uno era más desagradable que el anterior, un torrente de veneno que me habría devastado hace un año. Ahora, simplemente apagué mi teléfono y me fui a dormir. Eso fue hace un año. Estoy en mi último año ahora, y no he hablado con ninguno de ellos desde entonces. A través de los rumores familiares, me entero de cosas. El restaurante finalmente quebró por completo. Mariana y Gabriel siguen viviendo con nuestros padres, supuestamente reagrupándose antes de su próxima aventura. Mientras tanto, la compañía de administración de propiedades encontró excelentes inquilinos para la casa del abuelo. La renta que pagan cubre los impuestos con suficiente sobrante para construir una cuenta de ahorros decente. Soy cuidadosa con el dinero, creo que el abuelo estaría orgulloso de eso. A veces,
Generalmente tarde en la noche cuando no puedo dormir, me pregunto si alguna vez nos reconciliaremos. Si mamá alguna vez entenderá por qué hice lo que hice. Si Mariana alguna vez me verá como una igual en lugar de una conveniencia. Si papá alguna vez se pondrá de pie por mí como siempre lo hizo por ella. Pero entonces recuerdo ese día en Hawái cuando todos estaban bebiendo champán con mi dinero, y me doy cuenta de algo: ya no necesito su comprensión. No necesito su aprobación ni su amor ni su aceptación. Lo que necesito, lo que finalmente tengo, es mi respeto propio. ¿Sabes qué es extraño? A veces me encuentro de vuelta en el viejo lugar de pesca del abuelo, sentada en el muelle donde me enseñó esa lección sobre los silenciosos que nadan en lo profundo. El lago todavía brilla de la misma manera, y ocasionalmente, juro que puedo escucharlo reírse sobre nuestros juegos de ajedrez y esas piezas ligeramente desportilladas. Su último regalo no fue solo la casa, fue el coraje para finalmente defender lo que era mío. Para darme cuenta de que a veces el amor significa establecer límites, incluso cuando duele. Que ser familia no significa ser un tapete. Estos días, cuando camino por mi casa, y sí, se siente bien decir eso, mi casa, ya no veo los muebles caros de Mariana. En cambio, veo los recuerdos, helado y películas antiguas, juegos de ajedrez e historias de pesca, y un abuelo que me vio cuando nadie más lo hizo. Tal vez esa es la verdadera herencia que el abuelo me dejó, no solo la propiedad, sino la fuerza para protegerla. La sabiduría para conocer mi valor. Y lo más importante, el coraje para nadar en lo profundo, incluso cuando otros están haciendo chapoteos más grandes. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también. A veces necesitamos que nos recuerden que defendernos no es egoísta, es necesario. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz, incluso cuando parece que nadie está escuchando. Porque créeme, alguien lo está. Tal como el abuelo siempre decía, no se trata de hacer el chapoteo más grande. Se trata de nadar fiel a ti mismo, incluso en lo profundo. Porque a veces la decisión más silenciosa puede crear las olas más grandes.